Ecos y susurros del corazón, una conversación con nuestros psicólogos Adriana Contreras y Algemiro Vergara acerca de cómo reinventar el amor y las relaciones en estos tiempos que vivimos. Un podcast de Angelando. Hola Adri, estamos dándole continuidad a nuestro tema, ¿cierto? Claro que sí, hola a todos, hola Rosy, nuevamente que nos acompañas para nuestra segunda parte de un tema que ya empezamos a abordar desde el podcast anterior y tiene que ver con la gestión de las finanzas, una conversación incómoda. Y justamente ese era un tema, ya lo decíamos la vez anterior, es de los temas más recurrentes en los procesos de terapia. Adri como terapeuta, precisamente, incluso más que otros temas alrededor del amor, las parejas, los conflictos que se tocan tienen que ver una u otra manera con la finanza. Con las finanzas. Entonces, en el podcast anterior tocamos algunos temas, lo que tenía que ver con claridad y transparencia, hablamos de los roles, hablamos de unas metas en común y hablamos de, bueno, ya dije metas, me faltó uno. Presupuesto. Gracias, muy bien. Hoy les prometimos a ustedes, como era el tema tan extenso y tantas cosas, pues aprovechando la experticia de Rosy, vamos a hablar de otros tópicos, no sabemos cuántos, pero otros tópicos que van a complementar los anteriores. Entonces, ¿qué nos traes hoy? Bueno, vamos a hablar de los ahorros y las emergencias. Entonces, lo primero es que en la pareja, como en toda finanza personal, se tiene que hacer como un balance de finanzas. Entonces, ¿qué es ese balance que implica? Y es que tenemos que mirar si tengo ahorros, si tengo deudas, ¿cómo estoy con mis gastos? Si estoy sobrelimitado o no, como ya lo veníamos hablando. Entonces, cuando se habla del ahorro, es que cuando una pareja quiere hacer, por ejemplo, planes de viaje, por ejemplo, o de conseguir una casa, una vivienda de corto o largo plazo, como decíamos anteriormente en el anterior podcast, pues evidentemente se tiene que mirar cómo está ese balance a nivel de finanzas personales, individuales, pero también a nivel de la pareja. Entonces, si los ingresos realmente compensan los gastos que estamos llevando a cabo. Ahora, en las relaciones que son muy apenas empezando, también se tiene que pensar en eso, porque pues si nosotros tenemos una idea, por ejemplo, de conocernos mejor, ¿qué mejor que los viajes? Los viajes son una de las maneras de que de verdad que se sale y se explora la relación, cómo está. Y entonces hay que armar el presupuesto, pero también hay que hacer un ahorro común. Y eso es discúlpame ahí Adri que me adelante un poco, pero eso tiene que ver con estilos también de personalidad. Y es importantísimo, porque dependiendo del rasgo de personalidad, asimismo esto puede ser motivo de conflicto o motivo de acuerdo. Porque cuando mi estilo es más libre, el espíritu libre que llaman, relajado, entonces decir, oiga, planteémonos por si acaso una emergencia, ahorremos. No me suena. Eso es atarme, encadenarme. Justamente iba para allá y le voy a hacer una pregunta a Rosy. En nuestro contexto y en nuestra cultura no estamos muy dados a ese pensamiento de ahorro. Entonces, estaba yo pensando en eso, bueno, y si yo estoy conociendo a alguien o ya tengo una relación y ese tema pues no lo hablé, y yo soy muy de hay que ahorrar, y él es ¿pa' qué? Porque los hay, o pueden invertirse en los roles. ¿Tú qué les puedes decir a esas personas? Digamos, ¿cuál es esa importancia que tiene el tema? Porque habrá unas personas que sí le ven la importancia, hay otras que no, y ahorita les voy a contar una anécdota de una pareja con la que yo trabajé y las implicaciones que eso tiene. Bueno, por eso decía y retomo en nuestro podcast anterior, hablábamos de la comunicación y la transparencia, y es que si nosotros tenemos realmente un objetivo en común, pues qué mejor que pensemos en común en poder llegar a ese objetivo. Y el ahorro, porque es importante, es cierto. Si queremos llegar a cumplir con esas metas, pues tenemos que empezar a ahorrar. Si nosotros como pareja, pues que estamos constituida, queremos, por ejemplo, comprar la casa, una vivienda, que eso es generalmente es a largo plazo, porque pues obviamente que muchas veces pues está muy costoso la vivienda, pues hay que ahorrar mucho tiempo. Y si no se tiene esa disciplina, lo mejor es que se hable y se converse si realmente ese objetivo es común. Porque puede ser que
no se quiere ahorrar porque realmente nosotras las mujeres estamos pensando en la vivienda, pero el hombre está pensando en el paseo, en cosas de más corto plazo que no me impliquen un ahorro mayor. Y entonces esa reticencia al ahorro puede darse, es más bien una especie de lenguaje que me está diciendo como pareja, no es un objetivo común realmente como yo me lo tengo pensado. Ok. Bueno, pero no, es que nos ibas a contar esa anécdota, entonces yo quedé con, Sí, con esa curiosidad. Yo sé digamos que con lo que tú estás diciendo tiene que ver con esas metas y con esos estilos, ¿sí? Y yo siempre digo, no podemos caer en los extremos, porque también esos extremos son viciosos y son peligrosos. Yo conozco una pareja, sé que ella me escucha y es fiel seguidora de los podcasts, entonces para ella hay mucha ansiedad respecto al futuro, ¿sí? Y bueno, haciendo un trabajo, porque es que no, yo no soy ansiosa al futuro porque sí, porque así nací, no, hay una serie de cosas. Y más si hay hijos de por medio, Adri. Ella no los tiene, ¿sí? Pero también hay mucha ansiedad respecto al futuro y siempre es como, tengo que tener un coach financiero, tengo que hacer esto, y le preocupa mucho a los 70 años cómo voy a estar. En ese momento con su pareja es, igual estamos bien, o sea, no te afanes. Ella lo invitaba a los cursos financieros. Voy de pronto una vez para darle gusto, pero luego me salgo del curso, entonces me salgo, entonces no es importante para ti esto que yo estoy haciendo y no lo entiendes. Y llega realmente a generar conflicto porque puedo llegar a entender, entonces esto no es importante para ti, tú eres muy relajado, ¿sí? Entonces tiene que ver justamente con ese tipo de cosas. Venimos de creencias y tradiciones muy distintas, ¿sí? Entonces sí, tenemos que sentarnos definitivamente, ¿esto es una meta en común o no es una meta en común? Hablar de finanzas no es fácil. No, es una conversación compleja y muy incómoda, porque adicionalmente, tú lo acabas de decir, es romper con patrones culturales. Recordemos uno que es típico nuestro. Cada hijo viene con su pan debajo del brazo. Entonces, como nos decía eso... la semana pasada en terapia. Entonces, por supuesto, bueno, yo también trabajo ayudándole a empresas en gestión de riesgos psicosociales. Y si hay algo, muchos accidentes de trabajo tienen que ver con eso, es no prever, o sea, no tener algo previsto, esa es la voluntad divina, el destino, la divina providencia, que pasó que me accidentara, y lo mismo, igual, total, si los hijos son don de Dios, ¿cómo no van a...? Llegan de una vez con todo, Precisamente por eso, dentro del presupuesto que hablábamos en el podcast anterior, parte de ese presupuesto tiene que tener un componente y es ese ítem de guardemos en caso de emergencias. ¿Qué pasa con ese fondo común para las emergencias? Porque es que no tenemos la vida comprada, porque es que además, por ejemplo, la pandemia nos enseñó, por ejemplo, en las parejas hubo personas que quedaron sin trabajo. Y entonces, en una pareja incluso los dos quedaron sin trabajo. Los dos quedaron sin trabajo, exactamente. Entonces, si no tenemos dentro de ese presupuesto común también para las emergencias, entonces se van a empezar a ver problemas, crisis, y esa crisis que llamamos nosotros ese estrés financiero, porque empezamos a fallar no tenemos para seguir con los gastos, para seguir con nuestros sueños, para crecer como familia. Ángel también está que se habla. Y yo haría una distinción, una cosa es el ahorro y otra el fondo de emergencias, ¿no? Exactamente. Que no la debemos confundir. Exacto. O sea, el ahorro de emergencias es realmente cuando se nos presenta una calamidad, y yo sí haría esa invitación. Hazlo sin ansiedad. Hazlo sin ese miedo y sin esa angustia de que si yo hago esto es que porque seguramente algo malo va a pasar. No, sencillamente se trata de es una previsión. Pero una emergencia no es que no tenemos para la rumba el fin de semana. O sea, porque sacamos lo de este fondo, para eso no es una emergencia. Y tú acabas de dar un punto fundamental. Y Rosy, también desde esa perspectiva, es que el fondo de emergencia tiene que tener un margen razonable. Entonces, porque uno lo aprende, cuando uno hace un presupuesto, los imprevistos es un porcentaje, o sea, no es una cuestión, porque es eso, imprevisto, por si acaso una eventualidad, pero uno no está previendo,
precisamente que va a usar el imprevisto. Sí, total. Es más, ese imprevisto uno lo está convirtiendo en que eso después será utilidad, porque en lo posible es que no lo vamos a tocar, ¿cierto? Y además no sé qué piensan ustedes, pero incluso las parejas que ahorran, que está muy bien que ahorren, a veces ahorran con tanta ansiedad y entonces no podemos salir a un cine porque es que esto lo tenemos que ahorrar, no podemos ir a eso porque, oye, no, tú estás acá en la vida para disfrutar, para ser feliz, sí, ahorra de acuerdo a las posibilidades que tú tengas, pero que ese ahorro o ese fondo de emergencias no vaya a ser un obstáculo para que tú disfrutes. Por eso tienen que ponerse de acuerdo en esas conversaciones incómodas que hay que dar, y es qué porcentaje para la previsión y qué porcentaje para un ahorro con miras a la inversión, al crecimiento y pues a fortalecer la relación de pareja. Y quiero cerrar ahí este asuntico porque Maslow nos enseñó en su momento que tenemos necesidades y que estas van en orden de complejidad creciente. Entonces tenemos unas necesidades biológicas de la corporalidad y tenemos unas necesidades de sentido, de la trascendencia, del sentido de pertenencia, ya son de un orden simbólico. Entonces cuando a veces decimos, y voy a traer ese ejemplo que justamente has puesto, Adri, no, es que no podemos, nos vamos a privar en este momento de ir a un baile porque es que necesitamos esta plata para el apartamento y qué tal. Ojo, es que no es solo lo biológico, es que necesitas también la diversión, también el ocio, es fundamental y también es otra necesidad humana. Que haya un disfrute también, que ese ahorro no se convierta en algo como un sacrificio absoluto, sino que haya también un disfrute de ese ahorro. Pero vamos entonces, ¿qué pasa con las deudas y los créditos? Entonces, esa es una conversación incómoda y que es importante, y por eso hablábamos, y nuevamente recalco, la transparencia, la comunicación, porque muchas veces callamos cuando ya viene el matrimonio, entonces yo prefiero no decir de mis deudas porque me da pena y no he sido muy bueno con ese manejo, pero a futuro, ¿qué va a pasar? Se nos va a volver la bola de nieve en aquella que después se va a volver un conflicto, y muchas parejas, y tengo entendido que puede ser tercera o cuarta de las razones muy comunes de conflicto y ruptura de las relaciones matrimoniales son esas, cuando pasa una crisis financiera. Entonces las deudas también hay que saberlas manejar muy bien, y entonces hay estrategias, y es busca aquellas deudas que de pronto tengan un gasto superior y empiece a atacar ellas, empiece a pagar más rápido esas, a bajarle los intereses. Exactamente, aquellas que son grandes, que tienen unos intereses mucho más altos, entonces trate de atacar aquellas y absténgase ahí sí del uso de tarjetas de crédito adicionales. Entonces, ser racional con eso, porque es que si no, si vamos a seguir creciendo la deuda, pues va a tener un conflicto. Entonces tenemos que mirar y enfocarnos en primero conocerlas como pareja, cuáles son nuestras deudas comunes, cuáles son las deudas personales. Hablamos también de un fondo, pues que cada quien tenga sus finanzas personales, pero también un fondo común, y es cuáles de esas deudas realmente corresponden a la pareja y cuáles son individuales, para que después no venga, es que tú me estás arrastrando hacia el abismo por todas tus deudas. No, y no solamente eso, sino que también puedes caer en el punto de, es que yo todo lo que he hecho por ti, hasta he pagado esto que era tuyo, esto, bueno, yo pensé que en ese momento lo estabas haciendo de cariñito y resulta que ahora me lo estás sacando en cara. Ese tipo de cosas tiene que ser muy, muy claro en una relación. Sí, y eso... Fíjense entonces la importancia que tiene este tema, fíjense la complejidad además que tiene, porque claro, nos genera temores desnudar todos estos asunticos que les hemos estado diciendo, pero como hemos dicho siempre, uno por un lado es pareja, y así como decíamos que por un lado somos pareja y por otro lado somos papá y mamá, cuando hablábamos de los hijos en el escenario 1, lo mismo pasa acá, somos pareja, pero también cada uno es independiente y entonces, ¿qué tópico tiene que ver eso? Exactamente. La independencia financiera. Esa independencia financiera se tiene que dar, y es lo que tú decías en el podcast anterior, evitando ese control de que se sepa toda la información de los ingresos y esto. Sí es bueno que cada quien maneje sus finanzas sanamente, obviamente, que también a nivel individual se haga sus propios presupuestos, porque porque todos soñamos, pero hay que saber soñar, y hay que saber soñar
como persona, en su crecimiento personal, sin el sacrificio y perder, porque entonces ya como estoy en pareja pierdo mis sueños. No. Entonces, ¿eso qué implica? Que seamos muy cuidadosos también a nivel personal de hacer nuestros propios presupuestos, de saber manejar muy bien nuestras finanzas y, como tú decías, Adri, en el podcast anterior, no estar dependiendo del otro para que nos estén acordando de los pagos de los créditos o lo que sea. Entonces, esas finanzas, esa independencia financiera es que tú tengas la capacidad adquisitiva suficiente para poder ser responsable con tus propios gastos, pero también con los gastos comunes y tu ahorro conjunto también, para poder cumplir y sostener, digamos, los gastos a nivel de la relación. Sí, creo que quieres decir algo y yo no. Entonces lo digo yo porque estoy pensando en varias personas que he atendido y tiene que ver con esto. Se da muchas veces que la mujer depende mucho más económicamente, tú lo mencionabas también antes en el podcast anterior, y entonces se da a que nos hemos casado, llegaron los hijos, ¿cierto? Y debo decir que muchos de esos hijos no han llegado planeados. Entonces, bueno, no, yo considero que lo mejor es que tú te quedes acá con la crianza, todo, tú sabes que mi sueldo es muy bueno, yo voy a poder, y hasta ahí vamos divino. Y es una mamá entregada, trabajó por sus hijos, los sacó adelante, excelente modelo de mamá. Un poco el cuento de Susanita. Esta relación es para siempre, acá vamos a estar, purundún, en algún momento dado, la relación se acaba. ¿Listo? Y la relación se acaba y es, ¿y ahora yo qué hago? Porque si bien hay una obligación con un hijo, siempre en cuanto ese hijo sea universitario todavía, y bueno, ya después hablaremos, invitaremos a un especialista para el tema, pero es la sensación de la mujer, ¿y ahora yo qué hago? ¿Sí? O sea, ¿qué me voy a poner a hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? Entonces, esa independencia económica es muy importante para que si en algún momento tú no estás a gusto en una relación, te puedas ir. Y no tengas que Pero muchas veces hay mujeres que no se separan, aguantan maltratos, aguantan muchas cosas porque dependo económicamente de mi pareja. Ese aspecto es fundamental por algo. La pandemia, como un efecto secundario no deseado, nos trajo a nivel financiero para la mujer un retroceso. Había una brecha de género que se venía reduciendo poco a poco, debería ser más acelerada, pero bueno, más mujeres venían ingresando al mercado laboral y más mujeres venían ingresando a puestos directivos. Eso veníamos mejorando un poco en eso. Con la pandemia, el trabajo en casa, muchas mujeres, al volverse a vincular con sus hijos, que ya los tenían a lo largo de la jornada, prefirieron, ya cuando les tocaba volver al trabajo en oficina y no en casa, prefirieron renunciar a esos puestos directivos con tal de compartir los hijos. Pero lo hicieron las mujeres. Los varones decidieron, no, pues claro. Entonces fíjense eso que acabas de decir, porque es tan importante, ojo, o sea, eso de la independencia financiera es importante, porque entonces la sobrecarga es hacia la mujer y no podemos seguir en esa dinámica. Y genera más estrés hacia el lado del hombre cuando tiene toda la responsabilidad encima también, y por eso muchas veces los conflictos. Y sobre todo yo creo que es muy importante, y lo vamos a decir acá, tengan mucho cuidado porque cuando ustedes se casan o cuando nos casamos, estamos constituyendo una sociedad de la cual no somos muchas veces conscientes, sino cuando llega el divorcio. Y cuando llega el divorcio es cuando te dicen, muy bien, entonces sentémonos acá, qué es lo que han hecho, que no, pero es que yo trabajé toda la vida, ya no, corazón, eso no vale, eso no es, porque trabajo doméstico, criar a tu hijo, hacer eso también es trabajo, quiere decir que todo lo que tú adquiriste mientras estuviste casado es parte de la sociedad, incluidas las deudas. Sí, se nos olvida. Y vamos a tener un abogado, invitado para que nos dé
el asunto jurídico. Claro que sí, que es tiene estos- importante. importantísimo. Totalmente El tema de importante. capitulaciones, por Total. ejemplo, esos Total. acuerdos que hay que Ajá. también tener para ¿Qué poder... implicaciones psicológicas tiene el hecho de que tengamos una separación de cuerpos, pero no tengamos un divorcio? Eso tiene una serie de implicaciones. Pero pues sí, no, gracias de verdad, Rosy, porque pues nos has ilustrado. Quedan muchos más tópicos, pero creo que estos que nos has mencionado son fundamentales. Es lo que trabajamos desde la psicología y se ve mucho en las relaciones de pareja. Entonces, por eso es importante lo que estamos tocando, y de ahí que vamos a seguir ya vinculando estos temas, como lo acabamos de decir, con otros que están ahí. Bueno, pues gracias. Conversaciones incómodas, que acá esperamos haberlas hecho un poco más cómodas para ustedes. Así que si este contenido te ha gustado, consideras que a alguien le puede ser de mucha utilidad, compártelo. No olviden seguirnos en nuestras redes, y muy pronto vamos a dar noticias muy importantes de nuestras primeras actividades, un taller supremamente importante. Pero no arruinen la sorpresa. Bueno, Más entonces adelante. quedamos ahí en pausa. Por favor, no olvides, si el contenido del podcast te ha gustado, regálanos tu like. El like. Chao. Gracias. Todos los martes, un episodio de nuestra segunda temporada, Retos del amor de pareja.